Hola a todos, en este video vamos a trabajar algunos algoritmos que tradicionalmente hemos hecho de manera iterativa, ejercicios normales. Ahora los vamos a hacer de manera recursiva. El objetivo del video es tratar de ver cómo problemas que ya sabíamos resolver, problemas muy sencillos de resolver, cómo los llevamos al mundo de los algoritmos recursivos. Para eso me traje algunos ejemplitos como para empezar a trabajar. El primer problema es escribir un módulo que imprima los primeros n números. Este valor de n se recibe como parámetros. Yo quiero pensar que esto no es un algoritmo problemático para todos. No pide que sea recursivo, pide que simplemente se impriman los primeros n números. Si leo el número 5, bueno, imprimiré 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, yo ya traje esto así avanzado. Vamos a poner un write acá. Secuencia. Bien. Fíjense, tenemos un módulo, imprimir números, que recibe el valor de n y hace for i desde 1 hasta n do, write lni. Imprime el valor de i, 1, 2, 3. Y simplemente se lee el número, se imprime, nada del otro mundo. Tenemos un error de compilación. Write ln. Tienes razón, Pascal, tienes razón. Bien, bueno, lo ejecuto, voy a poner el valor 5, secuencia 1, 2, 3, 4, 5, todos felices. ¿Cómo puedo pensar el mismo módulo, pero ahora de manera recursiva? Fíjense, procedure imprimir números recursivos, n de tipo integer. Recuerden que para un algoritmo recursivo, para que poder pensar un algoritmo recursivo, tengo que ser capaz de identificar al menos dos situaciones. La situación en la que estoy ya en el caso base, en el caso que no tiene sentido reducir la recursión, y la situación en la cual estoy en el algoritmo, en el caso recursivo, en el cual el problema todavía se puede achicar un poco, entonces tiene sentido reducir el problema. Nosotros acá vamos a asumir, por ejemplo, que el valor de n es mayor a 1, como yo puse acá el write ln. Entonces, ¿cuál es el caso más elemental de esto? Bueno, si me llegan a ingresar el valor 1, está bien, imprimo eso, pero no tengo más nada que hacer. No hay nada que iterar o nada que seguir achicando. Si me ingresan un valor menor a 1, bueno, tampoco podré hacer nada. Supongamos que imprimo ese valor porque soy bueno, no sé, pero no necesito tampoco achicar el problema. Pero, si me ingresan el valor 2, entonces tendré que ver cómo achico un problema para imprimir los números que están antes del 2, o sea el 1, y después imprimir el 2. Si me hubiesen pasado el valor 3, tendré que ver cómo achico el problema para imprimir los que están antes del 3, o sea el 2 y el 1 que le acabo de resolver, y después imprimir el 3. Si me presentan el valor 15, tendré que ver cómo imprimir del 1 al 14 y después el 15. Entonces, básicamente, para cada valor de n, si n es mayor a 1, que es nuestro caso base, entonces tendré que ver cómo imprimir los anteriores y después imprimir el valor de n. Dicho de otra manera, si n es mayor a 1, entonces tendré que achicar el problema. ¿Cómo lo achico? Bueno, me interesa imprimir los n-1 números naturales. Los n-1 números, en este caso, son naturales porque es de 1 en adelante. Una vez que ya imprimí los n-1 números naturales, imprimo el valor de n. Write ln. Vamos a pensar cómo funciona esto en la pila de ejecución antes de ejecutarlo. Ustedes recuerden que cuando se invoca un parámetro por valor, se manda una copia de ese parámetro, se genera un nuevo espacio en memoria y se copia ese valor en ese espacio de memoria. Como si fuese una nueva variable
Cada vez que se invoque a un módulo que tenga un parámetro por valor, se copia en ese parámetro el valor de la variable o del parámetro original, del parámetro real. Se copia el parámetro real en el parámetro formal. Bien. Imaginémonos que invoco esto con el número 3. Entonces, se carga en memoria el módulo imprimir números recursivos y ahí se le pone el número 3. Tenemos en la memoria, en la pila de ejecución, una instancia del módulo imprimir números recursivos con el parámetro n igual a 3. Viene a ejecutar esta línea. ¿N es mayor a 1? Sí. Bueno, entonces se invoca ahora con n menos 1. Entonces, aparece una segunda instancia del módulo imprimir números recursivos sí, pero ahora con este valor, n menos 1. Si antes valía 3, ahora vale 2. Entonces, en la pila de ejecución tengo imprimir números recursivos con 3. Arriba, imprimir números recursivos con 2. Cuando viene se vuelve a ejecutar, ahora, imprimir números recursivos con n igual a 2, pregunta, ¿n es mayor a 1? Sí. Entonces, se vuelve a invocar al módulo con n menos 1, que valía 2, entonces ahora vale 1. Entonces tenemos imprimir números recursivos con 3, que invocó imprimir números recursivos con 2, que imprimió imprimir números recursivos con 1. Viene y se ejecuta. Imprimir números recursivos. N igual a 1. ¿N es mayor a 1? No. Y acá se cortó la recursión. Llegamos al caso base. Se imprime N. Se imprime N y terminó el imprimir números recursivos que tenía el parámetro 1. Se va de la pila de ejecución. ¿Cuál estaba? Bueno, el imprimir números recursivos con N igual a 2, que había invocado el de recién que terminó. ¿Dónde se había cortado la ejecución del imprimir números recursivos con N igual a 2? Después de llamar a esto. Ya lo llamó, entonces ahora imprime 2. Termina este, se va de la memoria y el único que quedó es el imprimir números recursivos con n igual a 3, que había invocado acá, ya termina esta llamada, entonces imprime el número 3. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a volver a poner la secuencia acá y vamos a invocar imprimir números recursivos con el mismo número. Si esto está bien, entonces las dos secuencias deberían ser iguales. Vamos a poner el número 6. A ver si se los puedo ampliar, así lo ven bien. Esta es la primera secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta es la segunda secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora quiero imprimir la misma secuencia en orden inverso. Si lo quiero hacer con un for, será for n down to 1. Si lo quiero hacer con la recursión, ¿qué tendré que hacer? Bueno, antes de achicar el problema e ir a imprimir un número más chico, tendré que primero imprimir el valor y después achico el problema si corresponde. Fíjense. Imprimo primero el valor, por ejemplo, n igual a 3. Se imprime el 3 y se invoca pasándole el 2. Se imprime el 2 y se invoca con n igual a 1. Se imprime el 1 y ya no se invoca porque no es mayor a 1. Vamos a ver si esto funcionó. Compilamos, ejecutamos, vamos a poner de vuelta el 6. 654321, 654321. Si los amplío, ahí lo ven. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Hay al menos dos elementos importantes, aparte de esto que les comenté, que en un problema recursivo buscamos el caso base y el caso recursivo. En los algoritmos recursivos, en vez de tener instrucciones de bucle tipo for, while y repeat until, los reemplazamos por instrucciones if por lo general, que son las que me permiten determinar si se trata de un caso base o si hay que llamar a la recursión. Eso es lo primero que se observa de este tipo de cosas. Generalmente los algoritmos recursivos no tienen bucles en las recursiones, sino que usan if.
Digo generalmente porque no es una regla obligatoria, es lo que suele suceder. Por otro lado, el lugar donde se ejecuta la acción en el módulo, en este caso el write-ln, pero la acción podría ser otra cosa, podría ser asignar una variable, podría ser retornar el valor de una función, podría ser hacer una cuenta, podría ser, no sé, lo que sea. La acción, o sea, no la parte que se invoca recursivamente, sino donde el módulo hace su trabajo, imprimir en este caso, el lugar donde se hace ese, si es antes de la llamada recursiva o después de la llamada recursiva, determina si el algoritmo va a ejecutarse de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, dependiendo del problema que estamos queriendo resolver. Pero fíjense que acá imprimimos la secuencia de números de atrás a adelante o de adelante a atrás, simplemente haciendo que la llamada recursiva esté antes o después de la acción del trabajo que tiene que hacer el número. Pensemos otro problema. Queremos un módulo que imprima los primeros elementos de un vector de a lo sumo n elementos. Ahora tenemos un vector. Bueno, vamos a crear un vector. Type vector es un array de 1 a dim f, bueno, acá le llamamos n, of, vamos a hacer los de enteros para simplificar. Bien, tenemos nuestro tipo vector, var, no, eso ya está, b de tipo vector, y vamos a necesitar una dimensión lógica. Bueno, primero hay que cargar este vector de alguna manera, así que voy a invocar un módulo cargar vector, que le pasamos el vector y su dimensión lógica, y después tendremos el módulo que imprime el vector sin recursión porque no se pedía todavía. Bien, vamos a hacer un cargar vector rápido, var de tipo vector, var dim de tipo integer. Y lo voy a hacer bien sencillito. B de 1 le voy a poner el número 100. B de 2 le voy a poner el número 101. B de 3 le voy a poner el número 102. Y vamos a poner uno más, por ejemplo. Y por último, la DML que le quedó en 4. Sí, podría haber leído, podría haber generado aleatorios, pero no es el objetivo, sino me interesa que vean cómo puedo trabajar un vector de manera recursiva, no ver cómo se carga un vector. Quiero pensar que a esta altura del partido todos sabemos cargar vectores. Bien, ¿cómo imprimo un vector? Procedure imprimir vector, b de tipo vector, dim de tipo integer, y de tipo integer. ¿Y qué vamos a hacer? For e que va de 1 to dim do, b va de b. Bien. Vamos a verificar que esto anda, pero esto tiene que imprimir 100, 101, 102, 103. Lo que voy a hacer es comentar todo esto así no estoy cargando números recursivos. Bien, vamos a ejecutarlo. Variable num no se usa. Está bien, es verdad, variable num ya no se usa. Tiene razón. Bien. Básicamente está imprimiendo los 4 valores que puse en el vector en el orden en que se esperaba. Hasta acá, nada nuevo. Escribo un módulo recursivo que imprima los elementos de un vector de a lo sumo n elementos. Bien, ¿cómo sería un módulo recursivo para imprimir un vector? Bueno, de vuelta, tenemos que pensar en cuál es el caso base y cuál es el caso recursivo. Necesito mate porque hablo mucho. ¿Cuál es el caso base de un vector?
Bueno, si el vector no tuviera elementos, no hay nada que imprimir. Vector vacío, no hay nada que hacer. Si el vector tuviese al menos un elemento, entonces yo podría decir que el caso que tengo que trabajar ahora es, bueno, hago lo que tenga que hacer con ese elemento y achico el vector con el que voy a trabajar. Si achico un vector de un elemento, me queda un vector vacío, entonces se acabó el vector y llegué al caso base. Podría yo pensar que el caso base es un vector con un elemento también y está perfecto para este problema que estoy planteando, pero vamos a asumir que el vector podría estar vacío, entonces el caso base es un vector con 0 elementos. Entonces, dijimos, mi caso base es vector vacío, que es no tenés que hacer nada. Imprimir vector recursivo. B de tipo vector, dim_l de tipo integer. Bien. ¿Cómo sé que un vector está vacío? Bueno, básicamente porque su dimensión lógica es 0. Si dim_l es mayor a 0, algo tendré que hacer. Si no, no hay nada que hacer. No, ya llegué, no tendré que invocar a ningún módulo recursivo porque no hay nada que hacer. Bien. Si dim_l vale 4, entonces me interesa imprimir el vector en las posiciones 1, 2, 3 y después la cuarta. O sea, me interesa imprimir un vector de 3 elementos y después el elemento en la posición 4. Si dim_l vale 3, entonces me interesa imprimir un vector de 2 elementos y después que está en la posición 3. Fíjense que siempre estoy tratando de ver cómo achicar lógicamente este vector. En este caso, yo diría, como ya sé que dim_l es mayor a 0, invoco a imprimir un vector recursivo, pero con un vector un poquito más chico. ¿Cómo achico el vector? Fácil. Le digo que su dimensión lógica es 1 menos de lo que realmente es. Cuando se invoque a este módulo recursivo, va a recibir exactamente el mismo vector, pero ahora está creyendo que la dimensión lógica es 1 menos. Cuando salió de este módulo recursivo, write_ln, el vector en la posición dimensión lógica de esta invocación. Pensémoslo de vuelta. dim_l vale 4, vamos a suponer que vale 4 como en este caso. Entonces, se invoca imprimir vector recursivo con el mismo vector entero, pero con 3 de dim_l. Bien, viene de vuelta. Se invoca, entra con el vector y el número 3. ¿Es mayor a 0? Sí. Bueno, se invoca con el mismo vector, pero con el número 2. Entonces tengo una invocación con el 4 en la pila de ejecución, o una que invoca una con el 3, que invoca una con el 2. ¿La del 2 es mayor a 0? Sí. Viene, invoca uno con el 1. ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces vuelve a invocarlo. Una con el 0. ¿0 es mayor a 0? No. Cortó la recursión. Esta no hace nada. Y se terminó. Entonces vuelve al siguiente elemento de la pila de ejecución. ¿Que cuál era? El imprimir el vector recursivo con el parámetro 1. Que ya ejecutó esta línea cuando invocó con el 0. Entonces invoca acá. V de 1. Imprime el elemento en la posición 1 y sale. Vuelve, imprime el que tiene en la 2 y sale. Vuelve y así va deshaciendo la pila de ejecución. Vamos a probarlo. Si no lo invoco, no va a hacer nada. Imprimir vector recursivo de dim_l. Y vamos a poner acá ahora recursivo. Ahí va. Ahí va. Fíjense, 100, 101, 102, 103 la versión no recursiva y lo mismo la versión recursiva.
¿Cómo puedo hacer? Para hacer exactamente lo mismo, pero imprimir el vector de atrás hacia adelante. Misma regla que pasó con el ejercicio anterior. Si antes de invocar a la llamada recursiva hago la acción, en este caso, imprimir, entonces me va a quedar el módulo, el vector al revés. Primero imprimo la última posición y después achico el problema pensando en un vector más chiquito. Vamos a empezar, no voy a dar vuelta este módulo, quiero pensar que ya saben usar eso. Me interesa mostrarles el vector recursivo. Ahí está. Imprimió 103, 102, 101 y 100. ¿Está? Bien, vamos con otro. Escribo un módulo que imprima los elementos de una lista. Bueno, se complicó, vamos a crear una lista. Lista. Es un puntero al nodo. Nodo es un registro que tiene, vamos a poner como dato un entero. Y como siguiente será una lista. Bien. Y vamos a invocar acá un cargar lista. N, que tengo que crearlo acá. L de tipo lista. Procedures, cargar lista. Yo quiero pensar que todo lo que estoy haciendo es así súper fácil. L de tipo lista. Va. Vamos a hacerlo como el anterior, así bien sencillo. Adelante. En L voy a agregar el 3, el 4, el 5 y el 6. Y antes vamos a poner L igual a 1000. N de tipo lista, new de tipo integer, out de tipo lista. Out apuntando a dato, la punta igual a null. Out apuntando A siguiente, L y L igual a aux. Bien, tengo una lista cargada con los números 3, 4, 5 y 6. Los voy poniendo uno adelante de otro. Entonces la lista me quedó el 6, el 5, el 4 y el 3 en ese orden. Bueno, necesitamos hacer un módulo que imprima una lista. Entonces vamos a comentar todo este código. Vamos a invocar al imprimir lista, que le paso la lista. la lista. Imprimir lista. L de tipo lista. While L sea distinto de 1000. Do begin L. Durante el N. L apuntando a dato. Y avanzamos. Este es el módulo que imprime una lista. Vamos a probarlo rapidito, pero debería imprimir los valores 6, 5, 4, 3. Bueno, me tiro un montón de warnings porque parece que nunca se usaron un montón de variables. A ver, imprimir lista, me está faltando cargar lista. Tiene razón. Es importante prestar atención a los warnings. Me dice warning variable L parece que no fue inicializada. Es decir, yo armé un módulo imprimir lista. Sí, pero no lo invoqué. Bien. Listo. Ejecutamos, imprime 6, 5, 4, 3. Como esperábamos, nada nuevo bajo el sol. Bien, como ya estarán sospechando, el siguiente problema es escribir un módulo recursivo que imprima los elementos de una lista. Bien, volvemos. ¿Cuál es ahora el caso base en este problema? Si la lista estuviese vacía, no hay nada que imprimir. Si no, si la lista no estuviese vacía, el problema consiste en imprimir el elemento actual y luego el resto de la lista sin el elemento actual. Achicar la lista en un nodo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso de manera recursiva. Procedure imprimir lista recursiva. L de tipo lista. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, como todos, antes teníamos una estructura de tipo bucle, en este caso un while, en los anteriores usábamos un for, y siempre las pasamos a estructuras condicionales que me permiten detectar si estoy en un caso base o si estoy en un caso que requiere achicar el problema.
dijimos, ¿cuál va a ser el caso base en la lista? Que esté vacía. Si n es igual a nil, entonces, mentira, si n es distinto de nil, o sea, si no es igual a nil, entonces algo hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, yo estoy parado al inicio de la lista. Puedo imprimir este nodo y avanzar hacia el resto de la lista. Fíjense que en este caso, lo primero que hago es imprimir. Y después avanzo, porque si no, voy a avanzar hasta el final, imprimo y voy a terminar imprimiendo la lista en orden inverso. Ahora lo vamos a probar. ¿Cómo avanzo? Bueno, imprimir lista recursiva con el puntero al siguiente. En vez de pasarle el puntero actual, le paso el puntero al siguiente nodo, que es donde está guardado en el campo siguiente de L, de lo apuntado por L. ¿Vamos a probar esto? Vamos a imprimir lista recursiva. Compilamos, ejecutamos y nuestra lista efectivamente tiene 6, 5, 4, 3. Vamos a ver si efectivamente cambiando el lugar de la llamada recursiva se imprime la lista de atrás hacia adelante. O sea, va a ir avanzando con las llamadas recursivas, él apuntando siguiente, él apuntando siguiente, hasta que llegó a nil. Cuando llega a nil, deshace la última recursión, imprime el dato, terminó el módulo con el último nodo. Deshace esa recursión, imprime el dato y terminó el módulo con el anteúltimo nodo y así sucesivamente. Ejecutamos de vuelta y, como podemos observar, tengo la lista ahora en el orden inverso. 3, 4, 5 y 6. Es importantísimo en este tipo de ejercicios pasar el parámetro por valor, pues si yo lo paso por referencia, estoy perdiendo la lista. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio con una función. ¿Por qué? Porque generalmente los procedimientos recursivos son un poco más fáciles de entender, pero las funciones no son tan sencillas de entender al principio. Vamos a hacer un módulo que lea un valor de n. Vamos a hacerlo acá arriba. E imprima la suma de los n primeros números naturales. O sea, 1 más 2 más 3 hasta n. O sea, va a ser esto. Write ln sumar. Voy a crear una función sumar, le voy a poner la palabra recursiva, así me acuerdo que es recursiva, que va a sumar los números del 1 al n y me retorna la suma de todos esos números. Y lo voy a hacer con una función. Función sumar recursiva, n de tipo integer, y que retornará la suma de todos los números, un número entero. ¿Cuál es el caso base? De vuelta dijimos, n es mayor o igual a 1. Entonces, si n vale 1, ya no hay nada que achicar. No voy a seguir achicando el problema. Pero si n vale un número mayor a 1, tendré que sumar este número más la suma de todos los anteriores. Por ejemplo, si n vale 5, tendré que hacer 5 más la suma de 1 a 4. Si n vale 4, tendré que hacer 4 más la suma de 1 a 3. Si n vale 3, tendré que hacer 3 más la suma de 1 a 2. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer si n es mayor a 1, then, ahora veo cómo es el then, si no, si n es menor o igual a 1, es mi caso base para mí. Entonces ya devuelvo el valor 1. ¿Por qué es mi caso base? Recuerden que yo ingresé un valor mayor a 1. O sea, yo estoy haciendo un ejercicio para sumar del 1 en adelante. No quiere decir que siempre va a ser así. Es en esta prueba que estoy haciendo, asumo que n es mayor o igual a 1.
porque el prompt, el mensaje le pedía eso al usuario. Si el usuario pone el -1, bueno, listo, no entrará acá y retornará siempre 1 y solo. La idea es que entiendan la recursión. Bueno, entonces volvemos. Si me viene con un parámetro 1 o menor a 1, listo, yo retorno 1 y se acabó. Si no, tendré que retornar el número que recibe más la suma de todos los anteriores hasta llegar a 1. O sea, sumar recursiva será el número que recibe más la suma de todos los anteriores. Invoco con n-1. Es importante observar que estoy asignando el valor a la función por los dos caminos siempre. También podría haberlo hecho con una variable local. Por ejemplo, podría haber hecho acá aux de tipo integer. Acá podría haber hecho aux igual a tanto. Si no, aux igual a tanto. Y retorno directamente acá. Como les quede más cómodo, es válido. A mí me gusta más la versión sin variables auxiliares, porque hay una cosa que ahora hay que empezar a tener en cuenta. Cada vez que invoco el módulo recursivo, se hace otra copia del módulo en memoria con todos sus parámetros y todas sus variables. Hoy, por ejemplo, que trabajamos con un vector con la dimensión lógica, si bien yo estoy achicando esa dimensión lógica, mentira, el vector es el mismo. Lo único que cambio es el valor de una variable que supuestamente me dice a dónde termina el vector, pero el vector es el mismo, se está duplicando. Con este tipo de problemas, las variables internas, las variables del módulo, las variables locales, también cada vez que invoco, se hace una nueva copia del módulo de memoria con todos sus parámetros y todas sus variables nuevamente copiadas. Entonces, si puedo ahorrarme un poquito de memoria, está bueno porque cada llamada recursiva va a costar un poco menos de memoria. Bueno, vamos a ver cómo anduvo esto. Me falta... acá, me sobra este punto y coma. Gracias, Pascal. Ejecutamos. Vamos a darle el valor 9. Aparentemente 9 más 8 más 7 más 6 más 5 da 45. Vamos a confiar en las matemáticas. Bien. Bueno, espero que este videito les haya servido como para tratar de entender cómo uno piensa en los algoritmos recursivos, ya sean funciones o procedimientos. A mí en particular me gusta más usar funciones casi siempre que pueda en algoritmos recursivos, pero no es que sea obligatorio. Aclaro porque van a haber muchos videos en los cuales tiendo a usar funciones, videos con estructuras árboles o con otros ejercicios recursivos, pero no es obligatorio. En general se pueden resolver tanto con funciones como con procedimientos, ¿no? No hay una obligatoriedad en general sobre qué tipo de algoritmo tienen que elegir. Bueno, de vuelta, espero que les sirva y nos veremos en la práctica.